Hemos sido justificados a través de ti. Nada bueno hay en nosotros excepto que tu presencia habita en estos vasos de barro, siendo tu Espíritu Santo el tesoro que tenemos y nos lleva cada día a humillarnos delante de la presencia de un Dios bueno, poderoso, soberano y misericordioso, que se deleita en hacer misericordia sobre aquellos que han sido llamados sus hijos a través de la adopción en Jesucristo nuestro Señor. Por eso te honramos en esta noche, porque nada hemos hecho para merecer esta gracia. Es una gracia inmerecida, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Y que más allá de que cuando nos miramos hacia adentro y vemos nuestras propias concupiscencias, podemos decir como el apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de Jesucristo. Te amamos, Señor. Te amamos. Estábamos perdidos. Íbamos camino a una eternidad sin ti. Pero en un momento, esa sangre vertida en la cruz del Calvario hizo efecto en nuestros corazones, y tu palabra, como martillo que quebranta la roca, nos sacudió el corazón y nos hizo entender la necesidad de un Salvador. Para entender primero la necesidad de un Salvador, el ser humano tiene que entender lo perdido que está. Y esa es obra de tu Espíritu Santo, el que provoca el querer como el hacer según su buena voluntad en nuestras vidas y nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Gracias, Espíritu Santo, por haber quitado el velo, por haber abierto nuestros ojos y mostrarnos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo bendigo tu palabra en esta noche. Bendigo a cada uno de los que están aquí. A los que no han podido venir por trabajo o diferentes circunstancias, les bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente para mí, Señor. Tú eres suficiente para mí. Lo tengo todo. Lo tenemos todo. Aunque andemos en valle de sombra, de muerte, en luchas, en pruebas, en desiertos y tribulaciones, podemos alzar nuestros ojos a los montes y saber que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te bendecimos y te damos toda la gloria en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a su Señor? Recibe, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Él es bueno. Antes que se vayan los músicos, porque después me puedo olvidar, queremos bendecir la vida de Sol, que hoy está cumpliendo años, o ayer cumplió años. Así que le voy a pedir a mi esposa que esté orando por ella, que no te dé vergüenza. Pasa adelante, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien más que esté cumpliendo años? Si no quieres, oramos de aquí, no te preocupes, te vamos a cantar igual, ¿eh? Mira, el abuelo te acompaña, mira. Déjala, Ángel, no quiere. Oramos de aquí, oramos aquí. Incline su rostro allí. La insistencia. ¿Vos cumplís años? Mañana, bien, bueno, por los dos entonces. Bueno. El abuelo y la nieta. El abuelo y la nieta, muy bien. Bueno, acompáñenme a estar orando por ella. Gracias, Señor. Diciendo, ¿cuántos años cumple esta jovencita? 12 años. 12 años. Qué Ángel, divino no cumplir 12 años. No, yo le preguntaba a ella no. Amén, vamos a estar orando entonces. Gracias, Señor, por la vida de esta pequeña joven, Señor.
Gracias porque tú la has traído a esta casa con un propósito, Señor. Queremos bendecir su vida, darte gracias por este nuevo cumpleaños que ella puede celebrar y gracias porque la tenemos aquí en medio de nosotros, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, Señor. Bendecimos los anhelos de su corazón, Padre, esas cosas que solamente tú conoces, Señor. Que ella pueda ser bendecida grandemente por ti, conocerte cada día más y amarte cada día más, Señor, porque sabemos que hay grandes planes en ti, Señor, en tu voluntad para su vida. Bendecimos también desde ya la vida de Ángel, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo has usado, Señor, para bendecir a su familia, a su hija, a su yerno, a sus nietas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho con él, porque él es de bendición para esta casa, por lo que harás con él de aquí en más, Señor. Bendecimos la vida de los dos y te damos una vez más muchas gracias por un nuevo cumpleaños que pueden celebrar en medio de nosotros, como decía Marcelo, de esta familia que formamos todos nosotros juntos, Señor, y nos alegramos por el año más de vida que tú les has regalado. En el nombre de Jesús. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que el Señor los bendiga y los haga feliz, pues por ustedes Él murió, pues por ti Él murió, para ángel y sol de su vida entregó. Amén. Ahora sí, los músicos, muchas gracias. Bueno, una semana típica antes de ir al mensaje. Damos gracias a Dios por la vida de Genaro, hijo de nuestra hermana Rita. Él está bien, descubrieron lo que tiene, está en tratamiento y va a salir, el Señor está con él. Amén. Damos gracias también por la vida de Nelly, que tuvo un percance de salud y hoy está aquí con nosotros. Amén. Y quiero hacer una mención especial. Tristemente estaba en un retiro de pastores y sé que muchos la quieren, entre ellos quienes más probablemente tengan relación son la familia de Juan y Fabiana. Nuestra hermana Fanny partió a la presencia del Señor en el día de ayer. Le pido que estén orando mucho por José, por Jessica, por sus hermanos. Fue una muerte abrupta, por lo que pude enterarme, pero ella está con el Señor. Amén. Ahora bien, es fácil cuando no es a nosotros que nos toca, pero si podemos ser un poco empáticos a aquellos que han perdido algún familiar, saben que no es fácil, aunque sepamos que haya partido con el Señor. También le pido que estén orando por la vida de el hermano de Andrés. Esta semana, tristemente, el Señor decidió llevarse a Christopher con él. Él es soberano. Christopher está en la presencia del Señor. Y que la obra que Dios empezó en esa familia la culmine para que este dolor en esos papás pueda transformarse en un puente para que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede darnos consuelo en momentos como estos. Por último, te quedan 4 días, Neda, en Uruguay. Te vamos a extrañar un montón. 5. Neda se va para España, se va con Cristo en el corazón. Ella va a seguir en el grupo de la iglesia y va a seguir conectada con nosotros, que ella pueda hacer luz allí en Vigo, ya le dije. 9.594 kilómetros de acá. Vamos a tener una hermana en España. Y el Señor sabe en qué va a terminar todo esto, ¿verdad? Así que el Señor usa a veces las angustias para acercarnos a Él. Oramos por aquellos que están enfermos en la congregación y no dicen nada, o le dicen a su pastor que no diga nada y no les puedo compartir, pero cuando ore, usted ore por los hermanos de la congregación que están enfermos, porque a veces los vemos cantar, alabar, levantar las manos, tocar, estar allí ministrando, pero todos estamos pasando diferentes pruebas. Amén. Ahora sí, habla su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Atípico para muchos de nosotros esta hora, pero créame que por experiencia le decimos que mañana sería imposible estacionar ahí porque tenemos la escuela y allí votan,
Y el Señor está hoy, está mañana, está todos los días. Amén. Bueno, muy bien. El título del mensaje de hoy es, ¿eres tú? Y es una pregunta que a veces nos hacemos. Y generalmente cuando estamos pasando luchas, dificultades, atravesando problemas o en cárceles, para ser más específico, tendemos a dudar. Tendemos a decir, ¿por qué a mí? ¿Ha hecho alguna vez esa pregunta, ¿por qué a mí? Todo el mundo te va a decir, y los pastores, no deberías decir ¿por qué a mí? Deberías decir ¿para qué? Ah, sí, es fácil. Como dije, hablaban esta semana con alguien que decía, yo tengo mucho más fe para los problemas de los demás que para mis propios problemas. Y es verdad, cuando alguien está enfermo le decimos, el Señor te va a sanar, tranquilo, confía en el Señor, pero cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra vida, de nuestra casa, muchas veces no tenemos esa misma fe. O aconsejamos a los demás que hagan algo, pero cuando nosotros nos vemos en esa situación, nosotros no obramos de la manera que le decimos a las demás personas que deben obrar. Por ejemplo, si nosotros fuéramos como Pedro, en Hechos 12, 5 y 6, para los que anotan, porque ya les hice abrir en Lucas, dice que Pedro estaba encarcelado y que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él, y que cuando lo iban a sacar para matar, él estaba durmiendo en una cárcel, tranquilito. Podemos ver también en Hechos capítulo 16, versículo 16, que nos habla, como compartíamos el otro día, de Pablo y Silas cantando en la cárcel. Podemos ver también en Génesis capítulo 39, versículo 19 en adelante, cómo José, al estar injustamente en una cárcel, actúa bien. Y el favor de Dios es tan grande sobre él que aún el carcelero le pone al cuidado de todos los presos porque José sabía que Dios estaba con él. Ahora bien, a veces tenemos, como dijimos, más fe para los demás que para nosotros mismos. Y quiero que leamos juntos Lucas capítulo 7, versículo 18 vamos a comenzar. Al 23, no son muchos versículos. Y miren qué interesante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Cómo Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín y cómo había sanado al siervo del centurión, entre otras cosas. Le dan las nuevas a Juan. Le dicen, Juan, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, sanó al siervo de un centurión. Y ahora vamos a ver por qué se lo estaban contando. Allí no había televisión, no había radio. Lo que la gente se enteraba era por lo que se hablaba o se comentaba. Por ejemplo, Bartimeo escuchó que Jesús venía y nunca había visto a Jesús porque, entre otras cosas, era ciego. Pero él había escuchado. Así que los discípulos de Juan, se ve que lo van a ver a Juan en dónde estaba, y ahora vamos a ver dónde estaba Juan, le dieron las nuevas de todas estas cosas. Miren qué interesante. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Miren qué pregunta. Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, es decir, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús, después que sanó a todos esos, respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Directa y frontal, sin rodeos, sin vueltas. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Lo que impacta no es solo la pregunta en sí, sino quién es el que la hace. ¿Quién hace esta pregunta? Es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, que era muy viejito y su mujer era estéril. Entonces Zacarías, cuando le tocaba oficiar en el templo, va a quemar incienso y dice que se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo. Zacarías no cree, por lo cual queda mudo, y como el pueblo veía que Zacarías no salía, quizás había pensado que Zacarías podía haber muerto, porque ustedes recuerdan que una de las cosas que podía pasar era que muriera el sacerdote. Pero sale Zacarías y no puede hablarle al pueblo, le habla a través de señas, porque a causa de que no había creído lo que el ángel le había dicho, Zacarías había quedado mudo. ¿Cómo se llamaba su mamá? Muchos saben, su mamá se llamaba Elizabeth. ¿Quién era Juan el Bautista? Era nada más y nada menos que primo de Jesús. Es decir, Zacarías había quedado mudo por no creer y Elizabeth era estéril, pero se le había aparecido un ángel y le había dado una promesa. Es más, si usted indaga, dice que Zacarías le querían poner Zacarías, pero él dijo no, se va a llamar Juan. Y en el momento que ocurre eso, ahí Zacarías recobra la voz y comienza a alabar al Señor. Miren qué interesante. Juan el Bautista, desde muy pequeño, antes de nacer, la Biblia nos cuenta que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre Elizabeth, cuando María la fue a ver y le fue a dar la noticia de que ahora sí el ángel Gabriel se le había aparecido a María, que estaba desposada con José. Usted sabe la historia. Dice que la criatura saltó en el vientre y que fue llena del Espíritu Santo. Ahí viene la famosa frase que los católicos usan: bendita eres entre todas las mujeres. Dice que desde muy pequeño había sido lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre extraordinario, Juan el Bautista. Un hombre humilde, un hombre que no se la creía. Es más, dice que vestía con pieles de camellos y que comía langosta y miel silvestre. Fue el primer profeta que Dios levantó después de Malaquías. Después de 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, donde no había voz profética durante ese tiempo, de Malaquías hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció, miren qué interesante, usted quédese con esto. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos al otro? Juan el Bautista, no Leonardo García. Juan el Bautista, familiar de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver dónde se encontraba. Estaba encarcelado. Juan el Bautista anunció la llegada del Mesías esperado. Predicaba, bautizaba sobre arrepentimiento. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 11 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 17, dice así, del 11. Yo a la verdad, Juan el Bautista hablando, Juan el Bautista hablando, antes del suceso de eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros, él decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará la era
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el versículo 13 llegamos al bautismo de Jesús. Y dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y miren qué interesante, y Juan el Bautista estaba ahí al lado con él, metido en el agua, con el agua hasta acá, viendo todo esto, porque nosotros lo leemos y lo creemos, pero Juan el Bautista fue testigo ocular, estuvo ahí. Miren qué interesante. Después que se bautizó, subió luego del agua, es decir, Jesús, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aún más interesante el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién osaría, habiendo visto todo esto, mandar a preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir, o aún Israel tenía que esperar a otro? He aquí el qué de la cuestión. Dios te ha salvado, te ha perdonado, te ha limpiado, me ha limpiado, te ha sanado, me ha sanado, nos sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, nos bendijo, puso nuestros pies sobre peña, puso nuestro nombre en el libro de la vida, nos dio una herencia incorruptible, nos justificó, nos santificó, Él ya nos glorificó, somos sus hijos y muchas veces aún nos preguntamos si Jesús nos ama o no. Hay gente que viene a la iglesia y todavía viene y dice: che, ¿será verdad? Juan había tenido una experiencia que a muchos nos gustaría tener. ¿Te imaginas, Juan? Bautizar a Jesús, ver una paloma que viene y se posa sobre él, los cielos abiertos y una voz del cielo que debe ser como trueno, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No se entiende, pero ahí se ve la dualidad del ser humano, la lucha continua del ser humano entre la duda y la fe. La lucha continua del ser humano que aún viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, muchas veces cuando nos vemos en diversas pruebas, nos preguntamos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué tremenda declaración. Él estaba hablando de Jesús. Él estaba preparando el camino. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad calzada. Y se repite en Juan 1:23. Sin duda Juan era un hombre extraordinario. Miren qué tremenda declaración. Por favor, vaya a Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Y recuerden que este es el que le mandó preguntar si Jesús era el que tenía que esperar o esperaría a otro. Juan capítulo 1. Esto sí que a mí me descoloca totalmente, porque una persona que tiene esta capacidad de entender y esta teología no debería de claudicar ni dudar por más que su vida esté en juego. Juan capítulo 1, versículo 29. Lleva como título El Cordero de Dios. Y tengan en cuenta que es Juan el que le manda a preguntar, y quiero ser reiterativo porque quiero que usted se aprenda estos versículos. Es Juan el que le manda a preguntar cuando está encarcelado si era o no era. Pero miren en esta oportunidad, a veces somos o no somos así. Decimos y prometemos cosas
y luego nos olvidamos. Miren qué interesante. El de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese tiempo la sangre de las becerras y los machos cabríos solo cubrían el pecado. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía. Miren qué interesante, miren qué relación tenía Juan con Dios. Dios le hablaba a Juan. Juan escuchaba la voz de Dios. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo todo lo que vivió Juan. Pero en Lucas capítulo 7 vemos a un Juan encarcelado, a un Juan sufriendo por ser fiel, a un Juan sufriendo por ser siervo de Cristo, que en un momento de crisis llama a 2 de sus discípulos y les dice: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Imagínenselo Juan, bautizando para arrepentimiento y pensando en lo que Dios le había dicho. Y de repente alza su mirada y ve a Jesús. ¿Este quién es? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Era un hombre extraordinario. No de balde Jesús dice sobre él que nunca se levantará mayor profeta que él. Pero Jesús aclara: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan el Bautista fue eso. Una voz que clamaba en el desierto y que estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en la teología moderna y los tiempos que vivimos, pensamos que por ser pastor, por ser músico, por ser líder, por venir a una iglesia, no vamos a atravesar pruebas, no vamos a atravesar dificultades, no vamos a atravesar por diferentes situaciones, llámense cárceles, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas familiares o económicos. Siempre el cristiano va a atravesar por esos problemas, pero debemos tener la seguridad de que Cristo está con nosotros. Juan anunció, predicó, vio el Espíritu en forma de paloma, lo bautizó, oyó la voz de Dios claramente. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no vi nada de eso, pero creo por la fe que Dios puso en nuestros corazones. ¿Ha hecho algo Dios en ti? ¿Y por qué muchas veces cuando estás atravesando luchas y pruebas te preguntas: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Se imaginan vivir y ver todo esto? ¿Qué motivó entonces la pregunta inicial? ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Dónde se encontraba Juan cuando realizó la pregunta? La propia Biblia nos lo dice. Por favor, Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3. Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3 dice:
Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? Estaba preso. El mayor profeta que alguna vez se haya levantado en esta tierra. Estaba preso. Tener títulos, cargos o lugares en la iglesia no garantiza que atravesemos dificultades. Porque si tanto sufrió el maestro, el amo, ¿cuánto más van a sufrir los siervos? En la cárcel, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba preso. Preso. En una cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? La Biblia también lo dice, Mateo 14, 3 y 4. Te adelantaste. ¿Por qué estaba preso? Mateo 14, versículo 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Había hecho algo malo Juan? No. A veces no, vemos un hermano que está mal, que está pasando el mal, algo habrá hecho. ¿No has escuchado eso? O lo llamo y dice, ¿cómo estás con el Señor? Y no, a veces no hiciste nada. A veces el propósito de Dios es que pase por pruebas, por luchas y por dificultades. Y si Dios quiere, hasta la muerte. En este tiempo y antes de ser decapitado, Juan pasa 1 año en prisión. 1 año. Y es allí cuando envía esa pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús es genial. Miren qué interesante. No le dijo Juan. Vio que cuando Jesús te repetía el nombre 2 veces, agarrate Catalina que se venía. No le dijo, Juan, tú dijiste que yo era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Me bautizaste, viste la paloma venir sobre mí, oíste la voz de mi Padre y ahora se te ocurre preguntarme eso, Juan Cabezón. No, la respuesta de Jesús fue genial. Jesús le dijo, primero hizo muchas sanidades en ese momento en que le vinieron a preguntar. Y después le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Jesús no lo humilló, como muchas veces solemos hacer nosotros los seres humanos. Jesús no lo humilló. Jesús sabía que no era fácil para Juan estar donde estaba. Y también sabía que en breve le iban a cortar la cabeza. Jesús sabía que Juan estaba ahí por ser fiel. Y Jesús sabe que muchas veces vos estás en medio de dificultades y sos fiel. Él te entiende, aunque muchas veces nosotros nos hacemos la misma pregunta que se hizo Juan. Así que podemos ver aquí un Jesús que entiende que aunque a veces en los momentos duros de nuestra vida podemos permitirnos preguntar, ¿eres tú o esperaremos a otro? Él siempre nos comprende. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque a veces podamos encontrarnos en cárceles por nuestra fidelidad a Dios, como es este caso, nadie puede truncar el mover del Espíritu. Nadie puede impedir que Jesús continúe haciendo milagros. Yo pienso, si yo fuese Juan, yo hubiera querido que Jesús dejara de hacer milagros, que por lo menos con su sabiduría hubiese ido a hablar con Herodes y decirle, tené misericordia de Juan. No lo tengas en la cárcel. Jesús le podía haber dicho, mira que te va a engañar, tu hijastra te va a engañar y te va a bailar y vos vas a estar tomado y le va a cortar la cabeza. Pero Jesús no había venido a impedir el sufrimiento físico y temporal de Juan. Jesús había venido a dar vida y vida en abundancia. Y la mirada de Jesús no está en nuestros sufrimientos temporales, aunque
que si Él quiere sanarnos, nos sana. Si quiere prosperarnos, nos prospera. Sino que la mirada de Jesús está en que nosotros un día vamos a habitar esas moradas celestiales que Él fue para preparar para nosotros allí en los cielos. ¿Y qué si Él permite que pasemos por dificultades? No debería de sorprendernos las dificultades. ¿Por qué os sorprendéis del fuego de la prueba como si una cosa extraña os estuviese aconteciendo? Mirad vuestros hermanos en el mundo entero, ellos también están pasando por eso. Si yo hubiese sido Juan, no le hubiera dicho, ¿eres tú? Le hubiera dicho, ya que resucitas muertos, es más fácil sacarme de acá que resucitar un muerto. ¿Por qué no me sacas de acá? Porque no es mi voluntad, Juan. Porque aunque no lo entienda y aunque esté sufriendo en esa cárcel injustamente, un día se va a acabar el dolor, el clamor, la enfermedad y la injusticia, y vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Juan creía que Jesús podría sacarlo. Nosotros no somos el Salvador. Nosotros somos el medio para que otros se salven creyendo en el único Salvador, Jesús. Juan creía que Jesús venía a instaurar su reino y como muchos quizás esperaba un libertador guerrero en esos tiempos, ¿recuerdan? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y unos días después crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Los propios discípulos se pelearon. Cuando vengas en tu reino, manda que yo me siente a mi derecha y mi hermano se siente a mi izquierda. Antes de irse Jesús, en Hechos 1:6, le dicen, Señor, ¿restaurarás en este tiempo tu reino? Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo? Y el versículo 7 dice, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero como bien Juan lo había dicho, en ese tiempo Jesús venía como un cordero, como un siervo sufriente, a dar su vida por la salvación de muchos. Y Jesús era el que había de venir. No hay otro que esperar, no hay otro que esperar. Jesús ya vino, no esperes a nadie más. Él es el que habría de venir, Él es quien dijo ser. La obra ha sido consumada. Cuando regrese, regresará en gloria, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. A mí me encanta. Mientras esto no ocurra, sea desde estar libres o en una cárcel, no dejemos que la duda se apodere de nuestros corazones. No dejemos que la duda se apodere de nuestros corazones. No dejemos de proclamar que aún hoy, más de 2000 años después, Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre y aún sigue haciendo milagros y dando vida y vida en abundancia y rescatando almas para su reino. Cuando te asalte la duda y se vuelva tan dura tu prueba, mira a tu alrededor y mira cuántos milagros ha hecho el Señor, cuántos sigue haciendo, comenzando por tu vida misma. Juan quería ver acción, quería ver guerra, quería ver cárceles abiertas. Jesús respondió con milagros. Buenas noches para todos. Yo quiero contarles cómo Jesús tocó mi vida, cómo conocí a Dios. Fue dentro de la cárcel. Yo estaba drogado, me había cortado los brazos y vino una persona en el penal de libertad, porque no te dejan salir a la iglesia, no salí de la celda para afuera siquiera sin las manos libres. Tiró un folleto, me dijo bendiciones.
Yo drogado no le di importancia, lo agarré, lo dejé arriba de la mesa, dije voy a fumar pucho, lo voy a hacer a chico. Es la verdad. Al rato estaba en la ventana, que se veía sol y vacas. Se me dio por leerlo. Me decía, Dios es vida. Y yo dije en el folleto, si vos sos vida, ¿por qué yo tengo la mía así? ¿Por qué yo estoy así? Hacía un mes perdí una vista, una pelea carcelaria. Y empecé a pedirle. Y decía, bueno, conozco a Dios desde muy chiquito. Nunca quise tenerlo en mi vida, porque yo lo tenía de otra manera, como que él era malo. Porque mi padre falleció siendo de la iglesia cuando yo tenía 7 años. Me drogué, robé, fumé pasta base, tomé pastilla. No hubo lo que no hice. Me intenté matar no sé cuántas veces, hasta que un día no di más. Dije, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Si tú existes, tenés que demostrármelo. Ese mismo día yo mirando en una ventana, en una cárcel, en un cuarto piso, en el cuarto piso del penal de Libertad, miro hacia abajo, algo cae. Pensé que era algo, digo, que cayó, a ver qué pesco para comer. Y miro una Biblia, sin tapa, una Reina Valeria. Y ¿cómo? Algo me decía en la cabeza, tiré la piola, pescala. Yo tiré mi piola con el robador, que las piolas son trenzadas con bolsas de leche, las que compras en el almacén. Las haces tirita y haces una piola. Bueno, yo la pesqué de la manera más insólita. Una Biblia gruesa así, la pesqué de una hoja. Y había un versículo que me quedó hasta el día de hoy y fue lo que me hizo progresar y entregarle mi vida a Cristo, entregársela y pedirle todos los días y clamarla a Él. De que decía, el primer versículo que yo leí decía, clama a mí y yo te responderé. Yo empecé a hacerlo, empecé a clamar a Él, todos los días le pedía. Cada día me iba perfeccionando un poco más. Un día miré para atrás, dejé la pasta base, dejé la pastilla, dejé toda clase de esas cosas. Hoy en día estudio carpintería, tengo trabajo hace 3 días, Dios me lo dio. Hace 5 años que estoy limpio, que no me drogo, que no nada. Aún sigo luchando con cosas físicas, aguijones que Él me dejó, que a veces cohiben un poco, pero me hacen acordar de que me sacó del mismísimo infierno. Les doy gracias a todos por escucharme. Espero que mi experiencia de vida les quede en su corazón de que Dios sí existe, hermano, de que es Él el único que nos puede sacar de toda clase de problemas, de toda clase de cosas. Clamar y arrodillarse y pedirle a Él es lo mejor que uno puede hacer antes de andar buscando el mundo sintético, que le digo yo, que es la droga, o pensando en que existe otra cosa. No, es mentira. El único que existe es Dios y es Él el único que nos va a ayudar en todo, en el hambre, en la necesidad, en la desesperación, en todo. Muchas gracias a todos y especialmente a Dios. Y en breve pasa por las aguas del bautismo. Estas son las cosas que deben hacernos reflexionar cuando queremos largar todo y tirar la toalla. Como pastores, como líderes, como miembros de la iglesia. Estas transformaciones solo son posibles por medio de Él. Porque sin Él estamos perdidos. Sin Él no somos nada. Y es imposible pensar cuántos como Él hoy están en cárceles de oscuridad. Pescó una Biblia con un robador. Esa parte no me la había contado. 14 años, 15 años preso. Pero el Señor llega y no hay cadena que no pueda romper, no hay puerta que no pueda abrir y no hay corazón que no pueda quebrantar. Ahora bien, cerrando antes de orar, Juan el Bautista quizá creyó cuando le mandó a preguntar a Jesús, ¿para qué tanto tiempo en el desierto? Alimentándome con langosta, miel silvestre,
piel de camello, ¿para qué tanto tiempo solo? Fue en vano, estoy en una cárcel, me van a matar. Y quizás Juan el Bautista no pudo ver, él escuchó lo que le contaron. Pero cuando llegue allá a los cielos, él se va a enterar de que no fue en vano sufrir, no fue en vano persistir, porque todo lo que él sembró en el Señor tuvo recompensa. Sin dudas, nuestra oración por este varón y por muchos más que lleguen, para que en la ciudad de La Paz la gente deje de preguntar. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios, pero la gente allá afuera se pregunta, ¿es real ese Cristo? ¿Será que cambia vidas? ¿Me podrá cambiar a mí? ¿Será ese el que tengo que esperar o vendrá otro? Cierro con esto. ¿Seremos esa iglesia que presente a Cristo en medio de un mundo perdido? ¿O nosotros mismos nos preguntaremos en medio de nuestras situaciones, Señor, ¿eres tú el que había de esperar? ¿El que había de venir? ¿Son ustedes? ¿Somos nosotros la iglesia de Jesucristo que el mundo está esperando? ¿Somos nosotros? Estamos pensando en tirar y agrandar. ¿Pero para qué vamos a agrandar? ¿Por ego? ¿Para estar más cómodos? Hay un mundo afuera que se pregunta, ¿dónde está el Cristo que cambia vidas? Y es responsabilidad de la iglesia compartirlos con ellos. ¿Seremos nosotros los que habrían de venir a este lugar cuando estaba destruido y mostrar que Cristo es real? ¿O la ciudad de La Paz seguirá esperando? ¿La gente aún debe seguir esperando? La respuesta de Jesús para los discípulos fue, díganle a Juan lo que ven y oyen. Hay que decirle a un mundo lo que hemos visto y oído, porque el mundo perece. ¿Seremos esa iglesia? Ponete de pie. Señor, queremos darte gracias.